Episodio: ¿Cómo la muerte ha sido representada en el arte a lo largo de la historia? Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde hoy nos adentraremos en un tema profundamente humano: la muerte. Pero no hablaremos de ella de una forma común, sino a través de sus representaciones en el arte a lo largo de los siglos. La muerte, ese misterio que nos atraviesa, ha sido interpretada de innumerables maneras a lo largo de la historia. En la pintura, la escultura, la literatura y otras formas artísticas, la muerte no solo ha sido representada como un final, sino como un símbolo de reflexión, transición e incluso de belleza. Este episodio pretende explorar cómo, desde la antigüedad hasta el arte moderno, los artistas han abordado la muerte, cada uno desde su perspectiva cultural, filosófica y espiritual. Veremos cómo las representaciones artísticas no solo buscan plasmar lo que es visible, sino que tratan de captar lo invisible, el misterio, el miedo, la aceptación o el desafío a la muerte misma. Y a lo largo de todo esto, descubriremos cómo las obras de arte no solo hablan de la muerte, sino de nosotros mismos, y de cómo a lo largo de la historia hemos intentado entender nuestra propia mortalidad. La muerte en las civilizaciones antiguas. Las primeras representaciones de la muerte en el arte nos llegan de las civilizaciones más antiguas, como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Para estas culturas, la muerte no era solo el fin de la vida, sino una transición hacia otro estado, un viaje al más allá que debía ser cuidadosamente preparado. En el antiguo Egipto, la muerte era vista como un pasaje hacia la vida eterna. El arte funerario egipcio, particularmente en las tumbas y pirámides, se centraba en preservar la vida del difunto para el más allá. Las representaciones en las tumbas de los faraones y nobles eran meticulosas, a menudo mostrando escenas de la vida cotidiana y figuras divinas, todo en un intento de asegurar una existencia eterna y sin dolor. Los sarcófagos eran adornados con escenas de juicio final, donde el alma del difunto debía ser pesada contra una pluma para determinar si su corazón estaba libre de pecado. El arte funerario egipcio era una forma de garantizar que la muerte no fuera un final, sino el comienzo de una eternidad gloriosa. En Mesopotamia, las representaciones de la muerte se veían reflejadas en las tumbas y en las figuras funerarias, pero también a través de las estatuas de los dioses. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, la muerte es retratada no solo como el fin de la vida, sino como un concepto que los dioses mismos temían y, por lo tanto, era un tema filosófico y cultural importante. Los griegos, por su parte, creían en una vida después de la muerte, pero con un enfoque más sombrío. En las pinturas y las tumbas, los muertos eran representados con la esperanza de alcanzar la paz en el inframundo, un lugar sombrío y lejano al que se llegaba a través de un viaje guiado por Hermes, el dios mensajero. La muerte, para los griegos, era un misterio filosófico, un tema explorado en las obras de Platón y Sócrates. En Roma, las representaciones de la muerte tenían un tono más realista. Las urnas funerarias romanas solían estar decoradas con retratos del difunto, buscando inmortalizar su imagen en la memoria colectiva. Aunque el arte romano estaba influenciado por el arte griego, la muerte en Roma no era solo un pasaje espiritual, sino una forma de mantener la memoria del individuo dentro de la sociedad. En todas estas culturas, el arte se utilizó para asegurar que los muertos fueran recordados y acompañados en su viaje hacia la otra vida. La muerte no era vista como el fin, sino como un tránsito hacia una existencia más allá del cuerpo. La muerte en la Edad Media. Con la llegada de la Edad Media,
el arte se vio profundamente influenciado por el cristianismo y la muerte adquirió un nuevo significado, un juicio final y una transición hacia el cielo o el infierno. En esta época la vida se consideraba efímera y la muerte era un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia humana. En la Edad Media, el arte religioso se convirtió en el principal vehículo para reflexionar sobre la muerte. Las iglesias, los monasterios y las catedrales estaban adornadas con frescos, vitrales y esculturas que mostraban escenas del juicio final, donde las almas de los muertos eran recibidas por ángeles o condenadas por demonios. Una de las representaciones más emblemáticas de la muerte durante este periodo fue la del Danse Macabre, Danza de la Muerte, una serie de representaciones en las que la muerte, personificada como un esqueleto, arrastraba a personas de todas las clases sociales en un baile hacia su destino final. Esta imagen transmitía la idea de que la muerte es inevitable y democrática, afectando tanto al rey como al mendigo. Además, el arte medieval también reflejaba la mortalidad humana a través del memento mori. Recuerda que morirás. Un símbolo utilizado en pinturas y esculturas para recordar al espectador la inevitabilidad de la muerte. Los objetos, como calaveras, relojes de arena y flores marchitas, eran representaciones comunes en el arte de este periodo. La muerte, en este contexto, no solo era un acto físico, sino un recordatorio moral de que la vida debía vivirse de acuerdo con los principios cristianos, ya que el destino del alma dependía de las acciones terrenales. La peste negra, que arrasó Europa en el siglo XIV, también tuvo un impacto significativo en el arte de la época. La muerte se convirtió en una presencia constante, y muchos artistas comenzaron a plasmar imágenes de la muerte y la enfermedad en sus obras, reflejando el terror y la desesperación de aquellos tiempos. La muerte en el Renacimiento. El Renacimiento, con su enfoque humanista y su énfasis en la observación del cuerpo humano, presentó una nueva visión de la muerte. Mientras que en la Edad Media la muerte era una cuestión puramente espiritual, en el Renacimiento se convirtió en un tema que también se trataba desde una perspectiva naturalista. Los artistas renacentistas, influenciados por el redescubrimiento de la cultura clásica, comenzaron a representar la muerte de una forma más realista y humanizada. La anatomía humana, que fue estudiada con gran detalle en esta época, permitió a los artistas pintar cuerpos muertos con una precisión nunca antes vista. Pero el Renacimiento también hizo uso del simbolismo, y uno de los símbolos más recurrentes en las obras de este periodo fue el memento mori, que seguía presente en las pinturas y esculturas de la época. El memento mori era una forma de recordar que la vida es efímera y que la muerte es inevitable. En el Renacimiento, la muerte no se veía solo como un final sombrío, sino también como una parte natural de la vida. La figura humana ya no era representada como un alma abstracta o un ser espiritual, sino como un ser físico, un cuerpo que inevitablemente sería reclamado por la tierra. Los artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael utilizaron la muerte como una forma de reflexionar sobre la vida, y muchas de sus obras, como La Última Cena y el fresco de la Capilla Sixtina, exploran la muerte como una parte esencial de la condición humana. La muerte, para los renacentistas, ya no era solo un tema religioso, sino un recordatorio filosófico de que la vida es finita y, por lo tanto, valiosa. La muerte en el Barroco. El Barroco, un periodo marcado por la emoción y el dramatismo, ofreció una visión muy diferente de la muerte. Aquí, la muerte se convirtió en un tema central, pero con una intensidad emocional nunca antes vista.
La muerte en el barroco era representada como un espectáculo, una lucha dramática entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Artistas como Caravaggio, Peter Paul Rubens y Georges de la Tour pintaron la muerte de una forma visceral, mostrando sus efectos inmediatos sobre el cuerpo humano. La calavera, el deterioro físico y el sufrimiento eran representados con un realismo impactante, y las composiciones barrocas jugaban con la luz y la sombra para enfatizar el dramatismo de la escena. El memento mori continuó siendo una representación común en el barroco, pero ahora se hacía con una sensación más urgente y explícita. La muerte no solo era una posibilidad remota, sino una presencia inminente que reclamaba lo que era suyo. Las obras barrocas reflejaban la conciencia de la muerte, pero también la esperanza de la salvación, mostrando el conflicto entre la vida y la muerte de una manera dinámica. La muerte en el romanticismo. En el romanticismo, la muerte dejó de ser solo un tema de reflexión religiosa o filosófica para convertirse en un símbolo de lo sublime, lo inalcanzable y lo trágico. La muerte fue representada como un evento emocionalmente cargado, que tocaba las fibras más profundas del alma humana. Los románticos vieron la muerte no solo como el fin de la vida, sino como una expresión de lo sublime, de la naturaleza incomprensible del universo. Artistas como Francisco de Goya y Eugène Delacroix representaron la muerte en sus obras de manera emotiva y dramática, explorando la tragedia, el sufrimiento y la desesperación de la humanidad ante lo inevitable. Para los románticos, la muerte también representaba una forma de libertad, un escape del sufrimiento físico y emocional que caracterizaba la vida. La muerte, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de la trascendencia, pero también de la melancolía y la pérdida. La muerte en la modernidad. Con la llegada de la modernidad, la muerte comenzó a ser representada de una manera completamente nueva. Ya no era solo un tema de reflexión espiritual o filosófica, sino un elemento desconcertante y alienante que reflejaba las tensiones de un mundo en transformación. Artistas modernos como Salvador Dalí, Francis Bacon y Andy Warhol utilizaron la muerte como un tema central, pero con enfoques radicalmente diferentes. Dalí, influenciado por el surrealismo, mostró la muerte como una figura desconcertante y onírica, mientras que Bacon, con su estilo grotesco, representó la muerte como una lucha visceral entre el cuerpo y el caos. Por su parte, Warhol trató la muerte desde una perspectiva más fría y distante, mostrando el sufrimiento humano a través de la repetición y la ironía. La muerte, en la modernidad, dejó de ser solo un evento biológico para convertirse en un concepto filosófico y político. Los artistas contemporáneos, influenciados por la globalización y la tecnología, exploran la muerte a través de la fotografía, el cine y las instalaciones artísticas, desafiando las formas tradicionales de representarla. Final y cierre del episodio. Al recorrer la historia del arte y la muerte, vemos cómo este tema ha evolucionado desde una visión religiosa y filosófica hacia una exploración más subjetiva, emocional y, a veces, política. La muerte, en todas sus formas, sigue siendo un tema central en el arte, un recordatorio de lo finito de nuestra existencia, pero también una puerta abierta hacia la reflexión sobre lo eterno. A lo largo de los siglos, el arte ha sido testigo y reflejo de nuestras ideas sobre la muerte, ayudándonos a enfrentarla, a menudo a encontrar belleza en ella. Como espectadores de este arte, nos vemos confrontados con la muerte, no solo como un hecho biológico,
sino como un concepto que sigue moldeando nuestras vidas y nuestras creencias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del arte y la muerte. Les invito a reflexionar sobre cómo incluso hoy, en día, el arte sigue ayudándonos a entender lo que es nuestra mortalidad y cómo nos enfrentamos a ella.